sean todos bienvenidos a este su segmento Salud por Dos. Hoy un día muy especial. Yo quiero, antes de iniciar plenamente, regalarles a ustedes un verso bíblico que se encuentra en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señores, eso fue algo que se escribió hace muchos años. Fueron palabras del mismo Dios, del mismo Señor. ¿Para qué? Para que estemos tranquilos cuando lleguen las adversidades, cuando llegue la pandemia, las situaciones económicas difíciles, vamos a tener paz. Dios venció todo eso y nosotros también lo podemos hacer. Así es, doctor Josué Pichardo, bienvenido, que estaba la semana pasada, estaba de vacaciones del programa. Un día fuera, muy buenos días, gracias. Y gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares un día más, este jueves especial, compartir con la doctora Ibe Gómez. Así que estamos aquí en esta mañana para hablar de un tema sumamente interesante que nos concierne a la mayoría de los cardiólogos, pero igualmente a la mayoría de las damas, de las mujeres. Sí, señores, hoy vamos a estar hablando de hipertensión en el embarazo. Así que todas esas chicas que están planeando embarazarse y las que ya lo están, que es imprescindible manejar este tema. También a los esposos, Josué, porque cuando hay situaciones de salud, el esposo, y más si hay un embarazo de por medio, esto es una cosa que compete a la familia completa. Es por dos, es la familia. Es salud por dos. Justamente el embarazo es de dos, es de una mujer, es de un hombre y por lo tanto corresponde completamente a la familia, y es importante que todos estemos enterados de cuáles son los cambios que van a ocurrir en el embarazo y principalmente desde el punto de vista cardiovascular, que sucede en algunas mujeres que pueden desarrollar hipertensión arterial y que con ella pueden llevar entonces a daño, no tanto solo de la embarazada, sino del feto, del hijo. Entonces hay que tener conocimiento al respecto de qué va a pasar en esas damas y cómo podemos afrontar esas situaciones. Excelente. Y de cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial per se, nosotros conocemos un poquito de qué es lo que pasa en el organismo, pero ¿por qué es tan relevante en el tema de las embarazadas evitar la hipertensión? ¿Qué es lo que pasa? Mira, en las embarazadas es sumamente importante, y primero quizás definir claramente qué es lo que pasa, porque a veces hay mujeres que son hipertensas que se embarazan. Hay mujeres que desarrollan hipertensión durante el embarazo y hay mujeres que pueden complicar esa hipertensión durante el embarazo. Entonces son diferentes tópicos que hay que abordarlo claramente. No es lo mismo una mujer que sea hipertensa ya conocida, o sea, que tenga tratamiento de la presión establecido y que salga embarazada. No es lo mismo una mujer que desarrolle hipertensión durante la primera semana del embarazo y no es lo mismo aquellas mujeres que además de desarrollar hipertensión tienen una complicación denominada preeclampsia que puede llegar a otra complicación mayor que se llama preeclampsia y finalmente a algo muy complejo que se llama síndrome de HELLP. Entonces hay que definir bien esas partes. Sí, pero ya me la pusiste en China, Josué. Vamos a ir por partes. Excelente. Si la paciente es hipertensa, si ya sabe que tiene esa condición antes del embarazo, entonces, ¿cuál es si hay alguna forma, alguna recomendación o es algo que es inevitable, alguna complicación? ¿Qué es lo que hacen ustedes para evitar situaciones? Mira, las mujeres que ya son hipertensas y que salen embarazadas, lo que probablemente tengan que llevar su tratamiento médico farmacológico y el médico que la trata, el cardiólogo, junto con el obstetra, porque esto es un asunto igual multidisciplinario, donde tiene que participar de manera directa el cardiólogo junto con el obstetra para ir definiendo claramente cuáles son los pasos que van a dar. Entonces, si tú eres hipertensa ya conocida y tiene un tratamiento establecido, debe informarlo de inmediato que estás embarazada, porque hay algo importante ahí. Si está tomando medicamento, hay medicamentos que una mujer normal, sin estar embarazada, puede tomarlo, pero inmediatamente sale embarazada hay que cambiarlo, automáticamente. Hay un grupo farmacológico que no lo debe usar. Por ahí entonces tenemos que empezar en el proceso. Si eres hipertensa y sales embarazada, probablemente no pasa nada, simplemente es una mujer que hay que darle un seguimiento más estrecho desde el punto de vista cardiovascular, el cardiólogo, el obstetra, viendo cómo se comportan los niveles de presión arterial. Y de hecho, los primeros meses del embarazo, la primera 16, 12 semanas, la presión lo que tiende es a bajar,
porque en el embarazo se producen algunas sustancias que son vasodilatadoras. Perfecto. Y que además la mujer en ese primer trimestre tiene mucho malestar, no come adecuadamente, vomita con frecuencia, entonces los niveles tensionales lo que tienden es a bajar un poco. Por lo tanto hay que tener ahí bien claro eso. Salió embarazada, de una vez, infórmeselo a su cardiólogo, a su obstetra, para hacer de una vez el cambio farmacológico y probablemente suspenderlo las primeras semanas. Ahora, excelente, si para usted, evitar que baje demasiado, que baje y demasiado pueda la traer presión, otra situación. que baje demasiado la presión. Y algo importantísimo, y es que no pueden olvidar eso las mujeres que son todavía o que están en una edad productiva, en una edad que pueden parir, en una edad que todavía pueden embarazarse. Si son hipertensas, tienen que estar claras de que si salió embarazada, tiene que informárselo a su médico por un asunto de que hay medicamentos que pueden ser teratogénicos. ¿Qué significa eso? Sí. Pueden dañar el feto o puede salir el niño con malformaciones. Entonces, en eso hay que estar bien claro. Mire, de que si esa mujer es hipertensa crónica no es malo, y siempre trato de decir que ese término, porque a veces la persona cuando uno menciona la palabra crónica, cree que no, crónica no es malo, crónico significa tiempo. Agudo es rápido, crónico es tiempo. Si una mujer es hipertensa crónica, o sea que sufre de depresión de larga evolución, de largo tiempo, hay que estar claro de que los medicamentos que está usando y salió embarazada, de una vez debe informarse. Entonces, para estar seguro de que esos medicamentos no vayan a dañar el feto que se está formando ahí. Y eso es tan importante, Josué, que a nivel odontológico sufre la cavidad bucal, porque nosotros tenemos una formación de algún daño en la etapa de formación intrauterina de lo que son los procesos de los dientes, que conlleva a un esmalte de muy mala calidad, produciendo así un paciente que es altamente propenso a caries dental. Y en ocasiones hay que hacerle restauraciones antes de que la caries llegue para poder salvaguardar la pieza. Eso es importantísimo y en ocasiones esta situación nosotros la relacionamos con uso de algunos medicamentos que pueden alterar ese proceso de formación dentaria en la etapa intrauterina del bebé. Sí, hay que, como te decía, definir bien esos aspectos, porque entonces, para hablar de hipertensión gestacional plenamente, son aquellas mujeres que no son hipertensas, que nunca le ha subido la presión, pero comienzan a tener niveles tensionales elevados después de la 20 semana de gestación. Ahí se habla entonces de hipertensión gestacional. Si es antes de esa 20 semanas, se habla de que esa mujer ya venía con algún grado hipertensivo y entonces apareció o se diagnosticó en el embarazo. Pero después de la 20 semanas, entonces se habla de hipertensión gestacional y ahí comienzan a venir esas diferentes denominaciones que te mencioné ahorita. De la preeclampsia, de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP. ¿Cuál es el componente que va a ir detonando cada uno de esos momentos o produciendo esos daños? Hipertensión gestacional es simplemente niveles tensionales por encima de 140-90 en una mujer que era normotensa antes de estar embarazada. Perfecto. Eso significa que después de la 20 semana entonces, 140-90 o más, ya ahí se habla de hipertensión gestacional. No todas las mujeres que tienen hipertensión gestacional tienen ni obligatoriamente van a hacer preeclampsia. O sea, preeclampsia es una complicación en un 5 a 10% se habla a nivel mundial y en Latinoamérica pudiera ser un poco más, de que es que la placenta per se comporta como si fuera un cuerpo extraño y comienzan a producirse algunos elementos vasoactivos, o sea que producen vasocontrición y algún daño a nivel de las arterias denominada en la parte interna que se llama endotelio, produciendo entonces alteración justamente de esas capas arteriales que van a producir que la presión se mantenga elevada. O sea que la placenta en esas mujeres es como si fuera un cuerpo extraño en ese momento de gestación. Por lo tanto entonces, hipertensión arterial gestacional más proteinuria diagnostica después de la 20 semanas, entonces lo que se llama preeclampsia. De la preeclampsia. Preeclampsia y después la mujer puede entonces desarrollar lo que se llama eclampsia, que es hipertensión arterial, proteinuria y la mujer puede convulsionar. Y pueden haber entonces síntomas importantes que pueden ir alterando algunos órganos, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cerebral, produciendo cefalea intensa, visión borrosa, alteración de la función del riñón y alteración de la función del hígado. Y que si eso no se controla adecuadamente, si no se hacen diagnósticos precisos adecuadamente y un seguimiento estrecho por el ginecólogo, obstetra y por el cardiólogo, puede llegar entonces a lo que se llama síndrome de HELLP,
que es la complicación más temida que los cardiólogos y los obstetras nos enfrentamos en una mujer embarazada. ¿Por qué? Porque la mortalidad es altísima, tanto de la madre como del feto. Entonces es una situación muy compleja porque la mujer entonces ya convulsionó con alteración a nivel de su cerebro y, como te digo, ya daño principalmente a nivel hepático, donde comienzan las enzimas hepáticas a alterarse porque está produciéndose daño de necrosis de algunas células en el hígado, comienza a alterarse el riñón, comienzan a bajar las plaquetas son las que tienen que ver con la coagulación de la sangre. Entonces esas son mujeres que pueden hacer sangrados masivos con una complicación justamente de lo que comenzó con una simple hipertensión, que fue luego preeclampsia, eclampsia y finalmente pudo desencadenar en un síndrome de HELLP. Eso significa entonces que las mujeres deben estar bien pendientes porque cambios de la presión arterial en mujeres que son normotensas, o sea, normotensa significa que han mantenido siempre su presión normal y que de repente de 110/70 que manejaba, usted va en su próximo chequeo y tiene 130, tiene 130/80, tiene 130/90, entonces ya usted tiene que comenzar inmediatamente que el cardiólogo y el obstetra la sal, cosas que le ayuden a subir peso, porque el sobrepeso, o sea, la obesidad, la dislipidemia, son cosas, la diabetes, son de los factores que justamente van a predisponer el desarrollo de la preeclampsia y el daño de esa mujer hipertensa. Entonces, como me preguntaba con respecto a los medicamentos, no hay duda de que hay medicamentos que se pueden utilizar. Hay otros que están totalmente proscritos, o sea que no hay forma de utilizarlo porque, por ejemplo, todas aquellas mujeres que estén utilizando IECA son todos los que terminan en pril, enalapril, ramipril, captopril, lisinopril, están totalmente contraindicados en el embarazo. Hay que descartar. Esas mujeres que están tomando esos medicamentos y salen embarazadas tienen que acudir de inmediato a su médico para que haga los ajustes del lugar, cambio farmacológico, pero deben suspenderlo. Automáticamente se dieron cuenta que están embarazadas. Eso no es que se lo tienen que preguntar al vecino, ni al hermano, ni al tío. Hay que suspenderlo y que su médico la vea de inmediato para hacer los cambios. ¿Por qué? Porque esos medicamentos están demostrados que van a producir daño en la formación del feto. Y si lo hacen las primeras semanas, lamentablemente puede salir el niño sin riñones, por ejemplo, un anencefálico. O sea, eso es una situación sumamente compleja. Sumamente compleja. Hay medicamentos que sí pueden utilizarse en el embarazo, que están establecidos. Pero uno no inicia medicamento de inmediato. O sea, si yo veo una mujer, por ejemplo, que me llega al consultorio sin síntomas, pero que tiene 130, 90, por ejemplo, de presión arterial, y es la primera vez que la veo, es difícil que uno haga de inmediato el diagnóstico de hipertensión y comenzar tratamiento. Lo ideal es tener por lo menos 2 tomas de presión, con un intervalo de 4 o 6 horas, o uno hacerle un mapa
Eso le iba a decir. Un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde tú puedas ver cómo suceden los cambios de la presión en todo el día, cuando la paciente se estresa o cuando se somete a sus quehaceres habituales. Entonces tener uno una idea mucho más clara y ahí definir si necesita un tratamiento farmacológico o si lo que comenzamos es de una vez, mire, vamos a comenzar a disminuir la sal, vamos a tratar de hacer un poquito de actividad física, vamos a mejorar la alimentación, que el peso no sea agresivamente elevado, o sea, que no comience a subir peso de manera desproporcionada. O sea, y ese aumento de peso es esencial monitorearlo porque el aumento de peso va. Entonces hay que... No hay duda que va. Va, sí, entonces manejar el tema de los antojos, porque cuando hay embarazo tenemos como luz verde para comer de todo. La pica, no es muchos así. antojos. Hay mujeres que, hay mujeres que se antojan de cosas raras. No te puedo decir, yo no soy obstetra, pero a los cardiólogos no llegan a las mujeres así embarazadas porque tenemos que manejarla con frecuencia. Y tú no sabes los antojos que le pegan a las mujeres. Entonces... No, y los antojos de la embarazada son por tiempo. O sea, si tú te tardaste 10 minutos en eso, ya ella no quiere eso. Eso es importante. A mí me hicieron hecho una carrera una vez y finalmente no se comieron lo que era un antojo. Mi esposa sabe de qué se trata. Yo te lo digo, eso es así. Eso tiene que ser inmediato. Pero cuidar la alimentación es indispensable para evitar las complicaciones. Yo creo que Dios ante todo nos da a nosotros la salud y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarla. Así es. Mira, con respecto a la parte farmacológica, para que no se nos quede eso así en el aire, hay que estar claro, como le digo, que los medicamentos utilizados en el embarazo, que sí están aprobados, los cardiólogos y los obstetras lo conocen perfectamente. Sí. Perfectamente. Entonces, la mujer tiene que estar clara con eso. Hay medicamentos que pueden utilizarse de manera segura durante el embarazo y que luego, después del parto, a veces las mujeres se quedan hipertensas una semana más. Y ahí hay que también definir eso. Las mujeres que hacen hipertensión gestacional, normalmente entre las 6 y 12 semanas después del parto, esas mujeres vuelven a la normalidad. Perfecto. O sea, sus niveles tensionales van a volver a su normalidad. Y eso es bueno que mis pacientes lo sepan porque yo manejo muchas embarazadas que me envían gentilmente los obstetras de la clínica. Y en la consulta, esa es la pregunta quizás más obligada, que las mujeres frecuentemente me preguntan, doctor, y yo me voy a quedar hipertensa después, de parir. Bueno, la mayoría regresan. Sin embargo, hay un 10% de esas mujeres que pueden entonces quedarse hipertensas para toda la vida. Y otra cosa es que las mujeres que hacen hipertensión gestacional tienen más posibilidades de más adelante hacerse hipertensas. Bien, o sea que eso hay que estar claro con eso, que la mayoría van a regresar a la normalidad, pero hay un grupo que se va a quedar hipertensa y por eso después del parto igualmente es bueno que su obstetra igualmente vaya revisando los niveles tensionales y que el cardiólogo revise si todavía necesita usar medicamento un poco más o si se deben quitar de inmediato. Es importante, José, porque pasa también en la odontología, hay muchos mitos. En la odontología hay un mito que las mujeres embarazadas no pueden ir al odontólogo. Eso hay que desmontarlo. Eso son cosas tabú del año 1, de los tiempos de Lili. Así que acudir a todas sus consultas. ¿Por qué? Porque la prevención es lo más asequible, lo más económico. Prevenir siempre va a ser más económico. Y tenemos en la odontología, oye, ¿qué pasa? Hay un problema que es que los primeros 3 meses, nosotros siempre decimos, ya pasaste los primeros 3 meses, que son los meses donde hay un proceso de malestar, que es un poquito más agudo. Entonces, ya atravesamos los primeros 3 meses. El segundo trimestre inicia, hay que acudir al odontólogo, porque hay que hacer esa profilaxis de base, porque tú no sabes el descuido de higiene que se da en la cavidad bucal de una mujer con malestares, Josué. Entonces, para prevenir procesos infecciosos, gingivitis, para evitar, y también por la descompensación que hay en el organismo de todas las hormonas y el ácido de la saliva, las mujeres embarazadas son mucho más propensas a presentar caries dental y que se agudicen, que lleguen a niveles de profundidad. Y yo he visto personas, ay, estoy mala con un dolor y no puedo ir al dentista porque estoy embarazada. Y yo digo, eso es mentira. Tienen que ir, lo que usted te debe acudir a una consulta responsable para que usted esté tranquilo, para cuidar
el bebé ante todas las cosas y evitarnos uso de alguna sustancia, algún medicamento que pueda traer o desencadenar algún problema futuro. Las embarazadas siguen siendo una paciente, siguen siendo un ser humano, claro, siguen hay siendo que una mujer atenderla. que hay que atenderla y que hay que ver todos los aspectos y por lo tanto, como hablábamos, sigue siendo multidisciplinaria, donde tiene que intervenir tanto la parte odontológica como el obstetra, como el cardiólogo, el perinatólogo, el nutricionista en el momento que lo necesite, el diabetólogo, si tiene alguna condición de diabetología. O sea que sigue siendo una paciente, pero finalmente quiero que quede esto bien claro, que las mujeres embarazadas jóvenes, las jóvenes que todavía están en edad fértil, no dejen realmente de asistir a su médico obstetra y al cardiólogo suyo, no tiene que ser a José Pichardo, al suyo, claro. Al suyo, inmediatamente sepa que está embarazada para que verifique los medicamentos que está utilizando, porque eso es básico para el desarrollo de su feto y el bienestar suyo final y de su hijo, o sea que eso es vital. Señor, excelente las recomendaciones de Josué Pichardo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes. Tenemos una cuenta en Instagram de Glucodon y también en el Facebook. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube de Glucodon. Ahí ustedes pueden ver esta entrevista y todas las que hemos hecho en este segmento. Así que muchísimas gracias. Feliz resto del día, Josué. Nos vemos el próximo jueves. Dios mediante.